porque haya mucha gente que ha estudiado abogacía, pero se ha instalado una oposición, históricamente hablando, donde lo primero que dicen es me opongo. Es interesantísimo estudiar quiénes son los que constantemente se oponen a todo y además, esencialmente, qué han hecho ellos cuando tuvieron el poder para que, cuando no lo tienen, puedan estar en una oposición constante y permanente a cualquier cosa que surja del turno que esté gobernando, pero que no sea el de ellos. Mientras trabajan todos los trolls radicales a más no poder, para no usar la palabra inglesa de a full, como le gusta a ellos, criticando que ahora se ablandaron las medidas y según ellos por lo ocurrido en las PASO, y repasando que son los mismos que dijeron qué barbaridad la cuarentena, que rompieron la cuarentena, qué barbaridad la vacuna envenena, y después no están las vacunas para vacunarnos, que son los mismos que dijeron queremos la Pfizer, y cuando después demostraron que la Pfizer no llegaba porque no cumplían con nadie en el mundo y no entregaban, entonces dijeron salimos a buscarla nosotros, y no consiguieron ni siquiera un boleto de ida para ir a negociar. Cuando uno ve todo eso y dice, se han opuesto constante y permanentemente a todo. Y entonces se pregunta, ¿de dónde viene esto? Y es muy viejo. Cuando no pudieron con la Unión Democrática, armaron un bloque de diputados muy fuerte, muy interesante, los radicales, que eran minoría, por supuesto, después que el peronismo construyó su gobierno, y se oponían, pero eran diputados que se oponían con cierta calidad política, se oponían a todo. Por supuesto no tenían el número para evitar que las cosas se hicieran. Y por eso el peronismo hizo la Constitución de 1949, donde estaba absolutamente todo previsto para un nuevo tiempo, que después, con el 49 al revés, en el 94, dejaron caer. Y entonces, como no encontraban de qué manera resolver el tema, que era a través del voto, buscaron las botas y se prendieron en todos los golpes de Estado. Y en esos mismos golpes de Estado, lo primero que tuvieron fue la ocurrencia de proscribir al peronismo, que no se pudiera expresar, que no tuviera ninguna posibilidad electoral, porque con esto decían, bueno, lo tenemos lejos al dictador, está en el exilio, no van a poder existir más. El dictador volvió, se instaló, se transformó en el único presidente democrático elegido 3 veces por el pueblo argentino, y además se inmortalizó sentado en el sillón de Rivadavia. Es decir, fue el hombre que a ellos les demostró que estar en contra de todo no los llevaba a ningún lado. Y por eso uno de sus representantes, que había estado preso por insultar y por oponerse a todo, la figura de Eva Perón y la del presidente, que era Balbín, cruzó el cerco con Vicente López y terminó diciendo que el viejo adversario despedía a un amigo. Pero tampoco entendieron esto, no lo entendieron. Y no lo entendieron los de Renovación y Cambio, que querían sí o sí llegar a hacerse del poder, y no lo dejaron a Balbín arreglar con Perón, como no lo dejaron a Sabatini en otra época, y siguieron e insistieron, y al final se le dio, Alfonsín fue presidente. Y los que se oponían a todo, gozosos, salieron a la calle a festejar la democracia y demás, y 6 meses antes, más allá de la declamación de la Constitución que hizo en la Federación de Vox, donde con la democracia se comía, con la democracia se vestía, se vivía y no sé cuánta cosa, se fue sin respetar la democracia 6 meses antes y sin cumplir el mandato. Y entonces se volvieron a instalar en oponerse a todo lo que apareciera. Y un día, Fernando de la Rúa fue presidente de la República. Y otra vez entonces se sintieron en el poder y se fueron con muertos y con el helicóptero.
Entonces, como no aguantaban más, volvieron otra vez a su vieja costumbre de oponerse a todo, y se siguieron oponiendo, y cualquier cosa que ocurría era oponerse, y se empezaron a dar cuenta que esa oposición necesitaba de la difusión cómplice que alguna vez ellos la habían tenido en contra, porque Irigoyen en el diario Crítica le había hecho la contra, y entonces miraban para atrás y veían que Irigoyen no había terminado, Frondizi no había terminado, Ilia no había terminado, Alfonsín no había terminado. No habían terminado ninguno, antes de que existiera el peronismo, no habían terminado. Y se montaron en cólera y dijeron, sigamos oponiéndonos a todos. Y de esa especie aparecen personajes como Carrió, que viven oponiéndose a la vida misma. Contra la cuarentena, la rompe en su cumpleaños, invita gente, lo invita a Negri, a De la Rúa, al representante igualito a De la Rúa, que es Rodríguez Larreta, y van a la fiesta y rompen con todo en la cuarentena, pero le molesta la foto de Olivos, que dicho sea de paso, ahora que ya no está más el vocero mudo, empiezan a blanquear que la novia del vocero mudo, que trabaja en La Nación, fue la que filtró la foto de Olivos. No sé si es cierto, simplemente lo comento. Más allá de esto, y más allá de estas cuestiones de que se oponen a todo, entonces ahora se oponen a la decisión de que vaya la gente a los estadios de fútbol, se oponen a sacarse el barbijo en público cuando fueron los primeros que en la Plaza de la República rompieron la cuarentena, lo hicieron en Formosa y llenaron de muertos la provincia que no tenía contagiados, con TN atrás dándole manija a Bullrich. Lo hicieron en Córdoba, donde hicieron una campaña intensa para que no se vacunen, y hay un montón de cordobeses contagiados que no se quieren vacunar. Entonces, este sistema de oponerse a todo le dio hasta incluso resultados electorales. Claro, que no se puede gobernar con el oponerse a todo, porque cada vez que gobernaron no terminaron. Así que sería bueno que antes de usar todos los troles como lo están usando, se pongan a pensar y se miren en un espejo, ¿por qué nunca terminan con un gobierno? Piénsenlo. Y tuvieron que hacer una alianza con el liberalismo, porque el que terminó fue Macri, no fue un radical, fue Macri. Y entonces, frente a este tiempo y a este momento, donde jugaron una interna y también la perdieron porque le ganó el PRO en la provincia de Buenos Aires en la interna, vayan pensando qué les está pasando, y por el otro lado, vayamos pensando que en esta oposición constante y permanente a todo lo que se hace, y la falta de comunicación por un lado, y la falta de explicación de los ministros, y la sumatoria de tantos ministros que no han resuelto temas, y otros que lo resolvieron pero no lo comunicaron, más la conformación de las listas donde aparecen gente fugada de esos sectores, es decir, aparecen alfonsinistas en la lista del Frente de Todo, ha hecho el resto de la hecatombe que todos conocemos en las pasos. No aumentó la oposición los votos, los perdió el Frente de Todos. Y este va a ser un tema para que hoy, cuando a las 11 de la mañana en el Salón Vallese se reúne el confederal de la CGT, que es el consejo directivo más ampliado, es decir, a todos los delegados del confederal, deben estudiar varias cosas, entre ellas el Congreso del 11 de noviembre, para elegir nuevas autoridades, decidir si van a elegir un triunviro o un secretario general, decir también qué van a hacer con el 16 de octubre, el lunes 16, porque el 17 es domingo, el lunes 18, que es domingo el 17, qué van a hacer el 18 de octubre, si van a hacer la marcha que tenían programada o no, definir también un problema interno que hay entre estaciones de servicio que tiene la intención de encuadrar a los trabajadores de las estaciones de servicio de las rutas que están hoy dentro del convenio de Mata, un viejo pleito, tienen que definir eso, también el encuadramiento en ese sector, ver qué hacen si eligen el triunviro porque
Daer sería el representante del presidente, el que mejor está visto allí, y entonces empiezan a trascender que por la parte industrial iría Caló, si es que mantienen el triunviro, y que el otro lugar sería dedicado al transporte. La Confederación de Transporte tiene el 7 de octubre elecciones, pero como no quieren, por si llegara a ganar alguien que represente a Moyano, que apareciera allí el moyanismo, también están dando vuelta con eso. Y por el otro lado, algunos dicen que quieren dejar afuera al sector de Barrio Nuevo porque trabajó con Macri. En definitiva, tienen que definir varias cosas que van a empezar a sesionar a las 11 de la mañana, hoy, en la CGT. Pero mientras pasa todo esto, mientras los que se oponen a todas las cosas están en las redes y tienen la prensa del canal de Macri, que es La Nación Más Macri, y que tienen el Grupo Clarín y que tienen todo lo que ya conocemos de su lado, hay algo que pasa casi desapercibido, que es que hoy se van a pagar 1.800 millones largos de dólares al Fondo Monetario Internacional, y que ayer el presidente habló y castigó la política del fondo y el endeudamiento de Macri, que después lo vamos a escuchar, pero la verdad que se dice lo que está mal, pero no se toman las decisiones de decir que no salga un solo peso hasta que no se replantee que la Argentina no puede honrar la deuda porque debe honrar a su propio pueblo con necesidades. Claro, como vinieron más de 4.500 millones de este invento que hizo el Fondo Monetario ahora, que es la ayuda por la pandemia, esa misma plata que vino se le va a ir una parte para pagar un acuerdo que ya tiene el compromiso y la determinación de que hoy se vayan 1.800 millones largos de dólares para el Fondo Monetario Internacional. Entonces, están muy lindas las declaraciones, pero de lo que se dice al hecho hay siempre un largo trecho. Estamos en un tiempo y en un momento donde se hace muy difícil interpretar algunas cosas. Es indudable que después de lo que pasó, están queriendo dar un shock permanente y constante diario con el aumento de salarios, con el sueldo mínimo de 32.000 pesos el básico, que va a ser de 33.000 en febrero y que seguirá subiendo, pero que sigue sin tener la coexistencia de la determinación de crear fuentes de trabajo, que es fundamental en un país donde hay gran cantidad de gente desocupada. Bueno, seguramente aparecerá alguna idea sobre esto, pero mientras se replantean todo esto en los próximos 60 días, que hay un comicio de verdad, que es el comicio del medio tiempo, el gobierno tiene que seguir pensando que le falta todavía 2 años largos para gobernar. Y que va a tener, por la gimnasia de el oponerse siempre a todo, permanente y constantemente a este grupo, que si aumentan los diputados, van a hacer lo imposible para obstruir, pero es mucho más grave si aumentan los senadores, donde todavía el Frente de Todos tiene mayoría propia. Así que estamos en este intríngulis y veremos de qué manera salen los nuevos ministros a sortear lo que queda de aquí hasta los comicios del medio tiempo. Hasta ahora, lo que se perdió fue una gran encuesta, que son las PASO. Hay tiempo de revertir algunas cosas, pero repetimos lo de todos los días. La lista sigue siendo la misma, y esto a nosotros nos crea una tremendo interrogante para saber qué va a hacer la gente que le prestó el voto al Frente de Todos para que se fuera Macri y que lo castigó retrasándoselo o sacándoselo en las PASO. Así entonces comienza la primavera para el gobierno de Alberto Fernández Pérez.